direccionar el ejemplo para dos cosas. Muy bien, entonces, en primera parte, tienen ustedes la definición de lo que es el informe, el cual es un documento que permite realizar una exposición detallada de un respectivo tema. Muy bien, y también, mira, importante aquí, nos dice su uso es de carácter interno. Al igual que el memorial también el memorando, ¿no? Era un documento de carácter interno, el informe tiene el mismo sentido. Es uso carácter interno. Sin embargo, podemos citar algún tipo de excepción, ¿ya? Por ejemplo, en informes que emiten algunas instituciones con respecto, se me ocurre, a datos de las personas, mediante un requerimiento, una autoridad solicita datos si una persona tiene o no tiene antecedentes judiciales, policiales, si les planteo el caso, ¿no? Entonces, se direcciona eso mediante oficios y en respuestas acompaña lo que es un oficio, a veces un informe, o en el propio oficio también colocan cierta información. Bien, pero en ese caso, profesor, si dice carácter interno, entonces, ¿cómo mediante un oficio van a anexarle un informe? Ya sería algo externo. Por eso les digo, hay casos. En el supuesto de solicitar antecedentes, una autoridad sobre alguna persona, eso viene con un previo informe. O en el oficio propiamente también sucede que dan la información correspondiente. Pero en esencia el informe es de uso interno. Muy bien, uso interno. Y tengan ustedes mucho cuidado aquí con la expresión que es una exposición detallada. Bien, esta idea de exposición detallada debe distar de lo que es una narración. Y por ejemplo, en el siguiente párrafo te dice, en lo que respecta a su redacción, se caracteriza por ser descriptivo y detallado. ¿Sí? Se relaciona con esta parte. Pero no, ¿ya? Pero no caer en una narración. Para que ustedes me entiendan esto, ¿no? Una exposición detallada, a pesar de que tenga la palabra detalle, no ahonda mucho en lo que es ya cuestiones mucho más específicas también. Si me dejo entender aquí, yo puedo elaborar un informe sobre actividades que realizo como docente durante el mes de abril, ¿correcto? Entonces, mi informe, ¿a qué se va a orientar? En el presente mes estuvieron a mi cargo los cursos y menciono los cursos, realizándose las sesiones de clase mediante lo que es Google Meet y utilizando material elaborado previamente por sesión. Así, corto. Bien, los cursos, mediante qué plataforma y también cómo se han dado los materiales. Ahora, si yo voy mucho más a profundidad, si empiezo a hacer una narración, imagínense lo siguiente. Ya, yo digo, se me ha asignado el curso de Word básico. En ese curso se han notado la participación de 100 estudiantes. Cada estudiante en la sesión de inicio de apertura dio a conocer su saludo. Algunos estaban indicando que eran de nuestro país, algunos indicaban que eran extranjeros. De todas maneras, se plantearon también las reglas de cómo se iba a desarrollar el curso. Posteriormente, cada estudiante dio a conocer qué conocimientos tenía sobre la herramienta. Si ustedes se dan cuenta, en esa redacción que yo les estoy haciendo, ¿hay exposición o hay narración? En la exposición que les estoy mencionando en este momento, ¿hay exposición o hay narración? Correcto, Yasmauri, sería una narración, ¿cierto? Entonces, eso para el informe no va, no cuadra en la idea de lo que es informe. La primera postura, los cursos
realizados mediante plataforma Google Meet y materiales dentro de la plataforma de lo que es la institución, suficiente. Si yo me voy a poner cuántos estudiantes, cada uno de dónde fue, dónde vive, qué opinó, qué no dijo, qué preguntas plantearon, eso ya es un criterio narrativo. Y por ahora el informe eso no te solicita. Muy bien, entonces ténganlo en cuenta. Igualmente, ¿ya? Igualmente, aquí ustedes tienen en las características de la redacción del informe que debe ser objetivo, debe ser veraz y también debe ser preciso. Por eso es una exposición detallada, más no narración. Narración ya sería que eso empiece a dejar de ser preciso. Hablar más a profundidad, citar con más detalle ya es otro tipo de consideración, ¿no? Pero, a ver, me gustaría que ustedes me indiquen cómo así entender que el informe debe ser objetivo o cómo entender que debe cumplir un criterio de veracidad. ¿Sí? ¿A qué se referirá objetivo y que sea veraz? A ver, ¿qué creen ustedes? Cuando dice objetivo, ¿a qué se referirá con respecto al informe? Que sea objetivo. ¿Debe estar basado en cosas que efectivamente han sucedido o debe ser producto de una invención? Lisette nos dice real, Nelly, de lo sucedido, correcto, ¿no? Centrar, centrar o veraz cosas reales, por supuesto. Entonces, aquí ustedes están en el criterio correcto, toda vez que yo no puedo elaborar un informe en base a una suposición. El informe se basa en cosas que efectivamente se han desarrollado, que han sucedido. Por eso la objetividad es basado en lo real. Si yo imaginara una situación para un informe, porque de repente me quiero acomodar a la situación, eso sería subjetivo y probablemente te va a acarrear problemas. Muy bien. Igualmente, si tu informe es objetivo, si está basado en hechos reales, entonces va a derivar también en que es veraz, conforme a la verdad, conforme a lo que ha sucedido. Muy bien, entonces estas dos características van de la mano. Objetivo porque te basas en lo que es real y si es real va conforme a lo que es verdad. Muy bien, entonces para tenerlo en cuenta. Ahora, en lo que viene aquí a corresponder el segundo punto que es clases. Esta clasificación, ya, esta clasificación toma en cuenta sobre todo el factor tiempo, ya, el factor tiempo. Es decir, que si nosotros quisiéramos ahondar un poco más en lo que es el informe, podríamos definir hasta algunos otros tipos. En un momento vamos a plantear algo sobre ello, ¿ya? Y conforme al factor tiempo, aquí nos menciona, hay dos formas. La primera es un informe ordinario y la segunda, un informe extraordinario. ¿Cómo sé yo cuándo es ordinario? ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuándo es ordinario? Cuando el informe se hace periódicamente. El trabajador, el empleado, sabe por sus actividades que debe presentar de repente un informe diariamente, un informe semanal, mensualmente, o hasta también podría ser uno anual. Pero reitero, el trabajador, la persona, sabe cuándo lo tiene que llevar a cabo. Muy bien. Por ejemplo, para este informe ordinario, yo les puedo mencionar, funcionarios públicos al iniciar año, muchas veces, tienen que presentar un informe en respecto a todos los bienes muebles e inmuebles que poseen al iniciar el año. ¿Con la finalidad de qué? De repente indican, ¿no? Si son solteros, ya, igual, bienes, muebles, inmuebles. Si son casados, incluso los del cónyuge o de la cónyuge. ¿Para qué?
yo puedo decir, ya, yo tengo un cargo X a nivel de administración pública y tengo pues una casa, tengo 2 carros, en cuentas tengo por ahora tal cantidad de dinero, ¿bien? ¿Y eso de qué va a servir, profesor? ¿En qué va a ser relevante? Como desempeño un cargo público, entonces se hace de repente una auditoría, viene Contraloría y analiza, ¿no? Ya, tenía tanta cantidad de dinero, tenía estos bienes y de acuerdo a lo que se hace un presupuesto, una proyección, ahora tiene mucho más de lo que podría haber obtenido. Entonces ya sería un motivo de repente para hacer una investigación. Muy bien. Entonces, esos informes anuales justamente son en ese sentido, para verificar el correcto desarrollo, para verificar que no haya irregularidades. Pero es un caso anual. Un caso diario, ¿cómo podría presentar yo un informe diario? Algunos trabajos relacionados con negocios, por ejemplo, se me ocurre decirles una pollería, ¿sí? Diariamente puede hacer una idea de cierre de caja y el encargado podría hacer un informe hacia su jefe indicándole cómo ha ido el día para este negocio, ¿no? Puede ser un informe detallado a nivel de qué, ingresos, egresos, básicamente. Bien, podría ser de esa manera un informe diario. O en el mismo negocio, podría ser un informe semanal o quincenal de cómo están yendo las ventas. Bien, entonces, si se dan cuenta, de todas maneras depende mucho de la actividad que se realice, pero se puede generar un informe. Bien, ahora, cuando nosotros a nivel de nuestra propia institución usamos el informe, no sea raro que cuando tú lo redactas, de repente omitas lo que es el número, porque también se podría utilizar dentro de su estructura la numeración, ¿no? Me refiero como el memorando número 10 del año 2023, etcétera. Podría ser lo mismo con el informe. Sin embargo, si yo como docente voy a presentar mi informe de actividades mensual, eh, literalmente yo como persona normal, común y corriente, a pesar de que fuera docente, no sigo una numeración, yo como persona. Pero si esto lo desarrollamos dentro de una institución, se van a generar informes. Les había propuesto el caso cuando solicitan antecedentes judiciales. Ahí los informes se tienen que numerar. De acuerdo a los pedidos que llegan, informe 1, 2, 3, 4N. ¿Sí? Entonces, considérenlo. A nivel de trabajo con instituciones, la numeración va a ser prioritaria, pero a nivel personal, no necesariamente. Con colocar informe y dar a conocer los puntos, será suficiente. Pero hay que analizar ahí el caso, ¿no? Posición persona, común y corriente, o si está desarrollándose dentro de institución. Bien, luego te menciona aquí el informe extraordinario. Este es muy peculiar. ¿Por qué? Eh, dependiendo ciertos acontecimientos en el trabajo, puede ser, tú no estimabas elaborar un informe para un X caso, de pronto ha venido una visita interna en la institución y han encontrado pues algunos problemas con ciertos aspectos dentro del trabajo. Inmediatamente te dicen presentar informe del por qué, digamos, este documento no está diligenciado o de por qué este documento no ha sido tramitado. Bien, entonces inmediatamente la persona que tiene que hacer, generar el informe correspondiente para dar un descargo inicial. Muy bien, pero esa es la idea de un informe extraordinario. No lo tienes en mente, no piensas que deberías hacerlo. Suceden algunos acontecimientos inesperados, como menciona aquí, que llevan a generar el informe de manera pronta y presentarlo en el entorno de ese determinado hecho que ha sucedido. Muy bien, me dejo entender con estas dos variedades de informe, ordinario y extraordinario. Sí, me dejo entender ahí, a ver, si tuvieran alguna consulta. Recuerden que esto es a nivel del factor tiempo, ¿ya? Recuerden que es a nivel del factor tiempo, pero también les he indicado, podría haber otras ramas. ¿Cómo así?
y ustedes lo van a definir. ¿Qué pasaría si yo les digo a nivel de la extensión? Un informe de mis actividades tranquilamente puede abarcar una página, ¿sí? En cambio, un informe de planeamiento para una obra, imagínense, implementación de cámaras de seguridad en un determinado distrito. Muy bien. ¿Cuántas páginas creen que sería un informe sobre implementación de cámaras de seguridad? A nivel páginas, ¿cuántas creen? ¿Y qué se necesitará adicional? Porque para mis actividades académicas, básicamente yo necesitaré mi horario, ¿no? Pero para la implementación de cámaras, primero pensaremos eh, en la zona, dónde van a estar distribuidas, cuántas serán necesarias, cuál será la tecnología que manejan esas cámaras, qué implicará la instalación, ¿no? ¿Qué implicará la instalación? Entonces, si se dan cuenta, ya no va a ser una página. Además, eso va a necesitar un planeamiento, un proyecto. Y ahí vamos a notar, a nivel extensión, podría ser un informe corto y un informe más detallado por el contenido. Pero ese contenido, a qué se direcciona? Se direcciona un informe simple, el ordinario, sabes cuándo lo vas a presentar, una sola paginita normal, el extraordinario igualmente puede ser una sola paginita o dependiendo qué tantos aspectos se han detallado, puede ser un poquito más largo en cantidad de páginas, pero aquí vamos. Si hay un planeamiento, si hay un proyecto, ya no es un informe común y corriente. Ahí va a ser un informe, pero un informe técnico. Y el informe técnico, por cuestión de que va a tener que ser acompañado de adjuntos, va a crecer en lo que es cantidad de páginas. Lo que puede hacer el informe explícitamente, tranquilo, puede ser 2 páginas, ¿no? 3 páginas, pero ya lo que son adjuntos, que le aumenta la cantidad, por obvias razones, como les he mencionado, para instalar cámaras yo no simplemente compro las cámaras, 100 cámaras voy por el distrito y las voy colocando, no, eso también depende. ¿Dónde es adecuado colocar las cámaras? ¿Qué necesito? eh, Al final cómo las voy a administrar. Entonces, si se dan cuenta, es la idea de planeamiento. Ya necesito un equipo, ese equipo tiene que mencionar cuántas, por cuestión del radio, cómo pueden estar ubicadas, mencionar que se necesita de repente un lugar donde se centralice para tener el equipo que almacenará las grabaciones, por cuánto tiempo las almacenará. Entonces, eso ya como expediente técnico anexos hará que crezca en volumen lo que es nuestro informe. Bien, ¿y cuántas páginas podrá tener? Las que sean necesarias para sustentar ese planteamiento. Pero los adjuntos, la cantidad de páginas conveniente. El informe que puede generar ello, 2, 3 páginas, excelente. Toda la explicación adicional en un informe técnico irá en ese bloque de adjuntos. Bien, pero si es un informe del día a día, tus actividades, un cierre de caja, ¿no? Eso, una página más que suficiente, ¿ya? Uno simplecito. Si yo realizo muchas actividades, de repente en la institución, además de ser docente, tengo a cargo también una coordinación. Entonces, por las funciones, no sea raro de que probablemente 2, 3 paginitas podrías trabajar. Bien, pero de acuerdo a la temática, algo simple, una paginita es suficiente. Si tengo ya un poco más de detalle, 2 a 3 páginas puede ser razonable. Y si es ya algo que necesita planeamiento, esas 2, 3 páginas van a aumentar en volumen porque vas a mencionar, se adjuntan los documentos correspondientes para el análisis del presente caso, se me ocurre. Muy bien, entonces literalmente una regla para decir cuántas páginas a nivel documentación no tendríamos, ¿no? Pero para este caso, reitero, nosotros vemos la complejidad del asunto. Muy bien, entonces, si bien a nivel factor tiempo ordinario extraordinario, por su temática, ¿no? Por su temática, un informe simple,
o el informe técnico que ya es más voluminoso. Bien, pero si yo les pregunto, ¿no? ¿Cualquier persona natural, común y corriente necesitará presentar un informe técnico? No, ¿verdad? No. En este caso, el informe técnico tú lo llevarás planeamientos donde municipalidades presentan proyectos para asfaltado, para mejoramiento de vías, para mejoramiento de instalaciones, etcétera. Eso necesita pues planificación, un equipo. Bien, y eso también ya se deberá evaluar. Muy bien, entonces eso a nivel temática y aquí a nivel de cómo se desarrollan los hechos. En el ámbito cotidiano, algo ordinario, ¿tú sabes cuándo? Normal. Algo extraordinario, una visita en tu propio trabajo. A veces hay visitas de la oficina de control interno. Y ahí, cuando cae esa visita inesperada, entonces inmediatamente se subsanan o se miran detalles a través de informes. Muy bien, listo. Ahora, tienen lo que corresponde también aquí a la estructura. En esta estructura, como los otros documentos, es fundamental encabezamiento, cuerpo y cierre. Vamos primero aquí con lo que es el encabezamiento y te menciona, debe tener un membrete. Hemos mencionado en el memorando, igualmente se asocia aquí. Si tienes papel membretado, no te haces ningún problema. Si no lo tenemos, lo haces con el propio Word, con un encabezado de página. La ubicación, que vaya de repente al centro, al medio o a la derecha, a la izquierda, eso no es a rajatabla una idea exacta, una idea precisa, ¿no? Si es ámbito público, hay modelos predefinidos, se deben utilizar. Caso contrario, hay cierta libertad. Bien, luego, mencionarles en lo que es membrete también, yo como de repente docente común y corriente que informo mis actividades, no necesito colocar un membrete, incluso siendo parte de la institución, porque es un informe de mis actividades. Es algo mucho más dentro de la formalidad de un documento, digamos, casual. Entonces, yo como persona común y corriente, docente si bien, pero podría presentarlo sin ese membrete. Un coordinador, por sus obvias funciones, también ya tendría un papel membretado o algún modelo que seguir, entonces sería cosa distinta. Bien, pero ahí habría que analizar la postura, el papel que desempeña alguna persona dentro de alguna institución también. Luego, tienes lo que es el número correlativo, como en el memorando, solamente que aquí cambiará informe número, el año y las siglas jerárquicas. Si aquí mencionamos siglas jerárquicas, ustedes tendrán que considerar qué cosa, la organización de tu propia institución. Y hemos indicado en sesión previa que de todas maneras, como trabajadores en algún lugar, es conveniente que nosotros sepamos la organización de nuestra propia institución. ¿Para qué? ¿Necesitas enviar algún documento? ¿Tienes que saber a qué dependencia dentro de la organización, dónde se ubica o a qué otra dependencia adicional pertenece? Muy bien, para que todo tenga sentido. ¿Listo? Luego, también tienen aquí lo que es el destinatario y te menciona considerar el nombre y el cargo, al igual que en el memorando, se pueden colocar ambos. Bien, si no sé el nombre, profesor, puedes trabajar con el cargo, pero lo ideal es que también estuviese el nombre, ¿ya? Lo ideal. Luego te dice el asunto, ya sabemos por documentos anteriores, el asunto debe ser claro, debe ser preciso. El lugar y la fecha son elementos parte de tu encabezado. Probablemente aquí se habrán dado cuenta, profesor, y aquí yo noto si bien el destinatario, pero me acuerdo de la estructura en el memorando y no veo el D.
no veo quién lo está remitiendo. Es una variante y es algo que, como les indicaba, van a notar como diferencia más cuando ya veamos un ejemplo explícito. Entonces, es el A o para el destinatario y el D, quien lo ha redactado el documento, va a cuadrar con la firma. Bien, entonces, ¿se puede omitir? Sí se puede, hay modelos. ¿Lo puedo colocar si necesitas el profesor? También, no hay problema, se puede colocar. ¿Listo? Entonces, cuando veamos ya ejemplo, te vas a dar cuenta un poco más claro, pero es un elemento que está como que faltante, haciendo una comparación entre estructuras de memorando y lo que es el informe. Bien, ahora, en lo que corresponde al cuerpo, ¿ya? En lo que corresponde al cuerpo, mire, hay una fórmula de apertura, la manera como empieza en realidad pues el propio documento. Muy bien, en este caso te dice, suele comenzar con expresiones como, a ver, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. Esos tres puntitos significa que algo más se puede colocar. Muy bien. Segunda, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. Bien, solo que aquí puede llamar la atención este me. Como que podría darle cierta idea de informalidad al documento, ¿ya? Y la última, cumplo con informar. Expresiones que puedes utilizar al momento de comenzar con el informe. Por eso es fórmula de apertura. Bien, a ver, de estas tres, a ustedes como usuarios, yo les preguntaría, ¿no? Si ustedes fueran a realizar un informe, ¿con cuál de esas tres se quedaría? Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento o cumplo con informar. A ver, por ahí Brigitte nos dice con la primera, ya. Denis la segunda, muy bien. En sí ustedes me van a poder ir colocando la primera, creo primera, segunda, van a ser las más recurrentes, ¿sí? Primera, segunda forma van a ser las más recurrentes. La tercera, profesor, bueno, de los que van por ahora colocando su participación, no han mencionado la tercera. Esta tercera, yo les haría una acotación, también por oportunidad que he podido ver algún documento en la etapa que como experiencia laboral yo he tenido más cercana a los documentos en sí. Cumplo con informar a veces, como fórmula de apertura, lo podía anotar para el trabajo que yo desempeñaba en documentos a nivel informe que venían de instituciones militares. Como que este es más seco, si se dan cuenta, ¿sí? Más directo también, al grano. Entonces, justamente en una formación militar puede ser valedero, ¿no? Pero de todas maneras, cada uno de ustedes tiene una postura y la puede estar eligiendo. Profesor, aquí le puedo hacer alguna variante. Yo creo que podemos combinar entre la primera y la segunda de tal manera que nos quede algo así. Mira, a ver, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y algo más. ¿Eh? Particularmente, cuando yo redacto informes, yo hago esta variante. Combino las dos primeras. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y completo con la temática que sea necesaria, ¿no? Incluso aquí me falta una comita. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento. Pueden completar directamente con lo siguiente y empiezan el informe, los puntos que vayas a tocar. Si esto es motivado por algún memorando, digamos, puedes adicionarle
la intención del documento. Por ejemplo, me mandaron un memorando porque pues llegué tarde un día a trabajar y me dan 72 horas para que yo pueda subsanar. Entonces, más o menos para ese caso yo les propondría lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto al memorando número 50-2023 y las siglas de fecha, una X fecha, recibido por el recurrente con respecto a la inasistencia del día tal. Entonces, si hay un documento que motive el informe, tú puedes citar ese documento con su número, la fecha que lo has recibido en esta primera parte y variar un poquito lo que viene después de estos 3 puntitos, ¿no? Si es que no hay una motivación previa, entonces tú puedes cerrarlo a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Listo. Muy bien. Entonces, particularmente, como les digo, yo combino los dos primeros. Y si hay motivación, reitero, por algún documento, sea un memorando o de repente algún otro, se aprovecha la primera parte para exponer y luego para detallar. Muy bien. Igualmente, cuando tienes una fórmula de apertura, tienes también una fórmula de cierre. Bien, tienes una fórmula de cierre. En este caso te dice, al finalizar el informe pueden emplear la expresión, es todo cuando tengo que informar, pero aquí también hay variantes, ojo, y eso es normal que nosotros adecuemos a nuestro propio estilo de redacción. En el sentido, es todo cuanto pongo de su conocimiento, podría ser como una variante, o si lo quieren hacer poquito más largo, que también a veces es colocado, es todo cuanto ponga de su conocimiento para los fines que estime convenientes. Entonces, puede ser lo que está en azul, puede ser la combinación entre lo que está en azul y rojo, o puede ser esto que tienen aquí más cortito. Mucho más corto todavía es todo cuanto informa usted. Lo voy a poner aquí como posibilidad en verde. Todo cuanto informa usted. Ahora, dependiendo también la organización en el trabajo, es todo cuanto informo a su despacho. Podría ser, si estamos organizados por despachos. Es todo cuanto informo a su despacho. A veces las direcciones, me refiero a lo que es dentro de de una X organización, la dirección principal, dirección académica, coordinación académica, se puede tomar también como la idea de despacho. Bien, entonces, si bien aquí tienen una, les estoy proponiendo dos alternativas adicionales, ¿no? Una que es más grandecita, es todo cuanto pongo de su conocimiento, podrías llegar hasta ahí, pero si deseas aumentar, para los fines que estime convenientes, o una corta, cordial también, no muy fría, es todo cuanto informo a usted. Bien, a las 3 variantes te refieres a la fórmula de apertura, supongo. Si puedes combinar estas 3, creo que ya sería muy cargado, ¿no? Porque de por sí las 2 primeras, las cuales yo combino usualmente, son grandes y tratamos de trabajarlas juntas, ¿no? Pero ya con este cumple informar, no tanto. ¿Ya? Si tú deseas hacer una combinación de repente entre la primera y la tercera o la segunda y la tercera, bueno, podrías tratar de trabajarlo. Pero ya con los 3 va a salir muy cargada la expresión que te puede resultar. Bien, a nivel de lo que es en este caso el cierre, con las variantes que se les ha dado, la que es más larguita, que terminaba en los fines que estime convenientes, pertinentes, es también un clásico. Muchas veces en lo que es redacción, como dependemos de modelos, se utiliza mucho la palabra cliché.
te pueden indicar, ¿no? Tú dices, no tendrás un documento donde yo pueda mirar cómo es el cierre de tu informe o cómo se desarrolla más o menos el cuerpo de tu memorando, algo. Y te dicen, es cliché, te dicen, es modelo. Entonces tú simplemente eh, tomas uno, literalmente lo copias, lo adaptas, normal. Pero las expresiones, apertura, cierre, sí, pues efectivamente son más modelo. No, mucho reemplazo no se hace. Incluso ustedes toman una primera postura para documento que fuere su apertura, su cierre, y eso lo adaptan a otros documentos, porque cada persona también tiene su forma particular de expresarse. No todos manejamos el mismo inventario léxico, no todos tenemos el mismo vocabulario. Entonces, ahí va la intención de trabajo. También en lo que es, bueno, ya saliéndome un poco de esta parte, en la redacción, ¿qué va a influir? Así como tú vas a poner tu estilo al momento de las expresiones que utilizas, para revisar lo que es corrección, tienes que tener cuidado en tildación, en lo que es ortografía. Y cada persona también eh, tiene un adecuado desenvolvimiento en ese tema. Pero en lo que es cualquiera de los documentos que nosotros toquemos, ortografía, gramática, pues debe ser muy cuidadoso al momento de trabajar ello. ¿Ya? Luego viene aquí lo que es el término y te dice, viene la despedida. Esa despedida utilizada sobre todo con la palabra atentamente. ¿Ya? Pero ojo, mira, aquí la palabra atentamente tiene después un punto, pero ese punto es por el párrafo o la línea donde está inmerso. Le dice, como en la mayoría de documentos se utiliza la palabra atentamente, punto final. Pero nosotros hemos indicado cómo va el uso con el atentamente. Atentamente, coma. ¿Por qué era la coma? Porque la coma te ayuda a separar la despedida de lo que posteriormente es la firma, posfirma, los sellos, en este caso básicamente la firma. Bien, siempre los sellos al lado izquierdo, las iniciales, a ver si ustedes recuerdan, ¿no? Si en las iniciales yo tengo mayúsculas, ¿qué significaba? Mayúsculas, ¿a quién representaba? ¿Al jefe o al subordinado? Mayúsculas. Correcto, Catherine, al jefe. Correcto, Yasmauri. Eh, muy bien, al jefe. ¿Y las minúsculas, a quién representaba? Al subordinado, correcto. Entendiendo el subordinado, no le den un tono negativo a la palabra. El subordinado literalmente es en rango jerárquico el que está debajo de una jefatura. ¿Ya? No, no tomes subordinado literalmente como una idea de eh, un empleado, ya si lo llevamos negativamente un esclavo, no, pues o sea, más o menos en el entorno de lo que es documentación, prima también lo que es jerarquía para saber quién a quién puede cursar documentos. Entonces debemos saber cargos superiores y quiénes están dependiendo de esos cargos superiores, que son los subordinados. Muy bien, entonces ese es el tenor, claro, hablando jerárquicamente, Fiorella, correcto. Es el tenor de la estructura, ¿ya? Es el tenor de la estructura. Ahora, miren aquí un pequeño esquemita, ¿ya? Un pequeño esquemita. Te dice el membrete. Reitero, no se jalen los cabellos cuando digan profesor, pero todavía no me queda claro dónde lo pongo, aquí, aquí o aquí. Eso es cuestión de diseño. Para elementos u organismos públicos, si hay un modelo fijo, pues se tiene que respetar. Si en tu institución hay un modelo fijo, se tiene que respetar. Pero si no hay modelo fijo, tranquilamente, el membrete de tu institución con algún diseño adicional, tú lo puedes colocar definitivamente arriba. La posición es relativa. ¿Ya? La posición es relativa. Luego vendrá la palabra informe número, se completa el número, el año y lo que son las siglas jerárquicas. Y aquí, a ver ustedes, ¿no? Si se acuerdan del memorando, y les he mencionado hace un momentito. ¿Qué falta por aquí? Tengo a, asunto, fecha. ¿Qué falta? De acuerdo a un modelo que hemos visto en el memorando.
el D, ¿correcto? Falta el D. Pero, profesor, porque falta el D, ¿estará mal? No, esto es un modelo. Se los dije en sesiones anteriores y se los reitero ahora. A nivel de documentación, modelos, tú vas a encontrar infinidad de modelos. En algunos de ellos será como este que te estoy mostrando aquí, A, asunto, fecha. En algunos será exactamente igual que en el memorando. Debajo del A, la parte del D. Muy bien, pero si no está el D, ¿cómo sé yo de quién ha venido? Porque se analizará sobre todo la firma y la posfirma. ¿Sí? Se analizará sobre todo la firma y la posfirma. Muy bien. Luego, bueno, vamos a verlo en un ratito más a nivel del Word, generarle una división, una linecita debajo de estos elementos de identificación, y aquí tienes ya la parte correspondiente al comienzo del cuerpo. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Aquí no se olviden, por cuestión de que, bueno, es una oración un poquito extensa, podrían colocarle aquí una comita. ¿Ya? Y si vamos a mencionar algún criterio, referencia a un documento que genera también, motive el informe, no es que pongamos referencia. Referencia es muy típico en lo que son oficios, incluso hasta lo que pueden ser cartas. ¿Ya? Informe, su cabecera no lo contiene. Tendrías la oportunidad de citarlo en esta apertura. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto a, citas la temática, coma, lo siguiente. Bien, se puede adaptar. ¿Sí? Propiamente la descripción que se lleva a cabo. Pero, ¿qué herramienta se utiliza? A nivel del Word, ustedes tienen que utilizar numeración. ¿Sí? Ustedes tienen que utilizar numeración. Esto implica, uno, desarrollas, dos, desarrollas, bien, y tantos numeritos como sea necesario para llevar a cabo el trabajo. Muy bien, esquema numerado. A ver, tenemos ahí una pregunta, me dice Laura, si yo empiezo debajo de los 2 puntos de fecha no hay problema, es decir, si empiezas pegadito, entiendo Laura, a este bloque, ¿a eso te refieres? Que empieces pegadito sin este enter que había de separación. Si orientamos a eso, más que nada es ese estilo, pero se suele dejar un poco de espacio aquí, para que no esté muy apretujado, ¿ya? Solamente cuestión de presentación, apariencia, pero se entiende también que a veces queremos ahorrar papel, entonces tú tratas de pegarlo todo, al menos con Word, trabajando con lo que es interlineado o espaciado, tratamos de que no quede muy apretado. Muy bien, entonces siempre con la herramienta informática hay posibilidades, ¿ya? Entonces directamente que escribamos aquí, debajo la siguiente línea inmediata, no es muy frecuente, siempre hay un espacio, al menos pequeñito, pero hay un espacio. Muy bien, igualmente en el memorando, claro. ¿Ya? Pero se mira la necesidad, ¿no? Como les digo, no tenemos papel en la oficina y muchas veces, sobre todo en el ámbito público, el papel es un bien escaso. ¿Por qué? Porque para hacer requerimiento de papel, en primera intención se hace un pedido, el pedido a veces no es inmediato, entonces puede pasar pues unas 2 semanas, 3 semanas a que llegue papel y se trata de ajustar. Entonces, cuando se trata de ajustar, se suele pues evitar lo que es muchos espaciados, tamaño de letra incluso se suele reducir hasta un punto de 12 a 11, por ejemplo, ¿ya? Pero eso ya es un tema extra a lo que es netamente la redacción, ¿no? Es ya manejo del propio trámite documentario. Pero inicialmente debe haber un espacio. Si no puedes colocarlo como un enter y va todo junto,
utilicemos interlineados o espaciados, herramienta de Word. Muy bien. Luego tienen ya el cierre. Aquí te dice es todo cuando tengo que informar. Hemos indicado, puede haber alguna variante, es todo cuando informa usted, es todo cuando informa usted para los fines que estime convenientes, pertinentes, normal. Ese es el cierre, la despedida, atentamente coma, y luego viene firma, posfirma y los sellos. ¿Sí? Las iniciales, el tamaño que se sugiere para las iniciales es un tamaño 10, dependiendo si hay el superior jerárquico y asistente, o si solamente es el cargo superior, ¿ya? No hay ningún problema. Triana, el tamaño de letra recomendado, ¿ya? A nivel de la administración en general, para lo que es redacción administrativa es 12, ¿ya? El tamaño es 12. Y en lo que son las fuentes, las variantes que se utiliza, la Times New Roman es muy frecuente, ¿ya? Times New Roman es muy frecuente, pero también se suele utilizar la fuente Arial. Eso es criterio a nivel de la fuente. Bien, esto, si bien en el ámbito administrativo, les comento, esto no es invención de alguna persona, también está ligado con lo que se conoce como el formato APA. Ya dentro del formato APA, para lo que son documentos académicos, planteamientos de proyectos de tesis o tesis propiamente dichas, también se maneja el tamaño 12, pero se da la cabida en APA de la versión más reciente, 4 tipos de fuente, dentro de ellos calibre y cuerpo, Georgia, ¿no? Vamos a lo que es más genérico y conocido en administración, ¿ya? Tamaño 12, Times New Roman o Arial. Si se ve la necesidad, como les indicaba, porque en el trabajo es una institución del Estado gubernamental, no hay papel, máximo le pueden reducir a 11, máximo, porque ya incluso el tamaño 10 no se lee bien y se puede tomar hasta como una especie de falta de respeto. Bien, entonces un tamaño 11 es adecuable. También se detalla en el cierre del informe. En este caso, si para el informe necesitásemos, podría ser remitir algún adjunto, utilizaríamos alguno de los puntos. Por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme, etcétera. Entonces, el punto 4, digamos que es el final. Entonces, tú mencionas en el 4 un texto correspondiente con el objetivo de aclarar el panorama del párrafo en mención, se adjuntan y pones lo que adjuntas, ¿no? Podría ser, pero ¿dónde lo mencionamos? En el último punto que tú vayas a tocar dentro del propio cuerpo del informe, ¿ya? Entonces, si se ve la necesidad de algún adjunto, no hay ningún problema. ¿Dónde lo coloco? En el cuerpo, por aquí. Si tengo n puntos, el último punto, ahí es donde mencionas esa parte de adjunto. Muy bien. A ver, luego, miren, ya tenemos aquí casos, ¿ya? Y lo vamos a analizar como lo hemos hecho en anteriores documentos. Empieza desde aquí, como les digo, no sea pues una constante duda, profesor, todavía no me queda clara la idea si lo coloco por aquí, si lo coloco por aquí, se le está dando. No, eso es relativo. Administración gubernamental, hay modelos, usualmente es toda la cabecera que se ocupa. Si no hay modelos, informe, el número, el año, a nivel D,
la organización, sus dependencias. Bien, aquí sí creo que podríamos todos corregir algo, ¿no? Esta palabra informe, ¿cómo debería ser? ¿En qué debería estar esa palabra informe? A ver, ¿en qué debería estar esa palabra informe? ¿Así está bien? Correcto, Yasmauri, Catherine, Brigitte, mayúsculas, ¿sí? Mayúsculas, necesariamente, mayúsculas. Por ser una suerte de título, profesor, tamaño mayor a 12, le puedo poner un 14, es que esto no es como un trabajo monográfico. Ahí nos regimos por el tamaño 12. Y ya cuando a esto le pongas mayúsculas, obviamente va a tener como que un tamaño diferenciado también. Bien, luego, a ver, creo que se nota, a ver, ya. Tienes aquí a Carmen Galdos Terrazas, directora de la IEP Universitario. Asunto, ingresos fiesta familiar. Este asunto es muy pequeño, tal cual lo menciona pues la idea de el uso de asunto, algo breve, preciso, conciso. La fecha ya hemos indicado aquí, sobre todo antes del año, no utilizar el del, ya no utilizar del, no es adecuado. Si ven ustedes la necesidad de colocar como modelo también aquí el de, no hay ningún problema, lo adecua. ¿Ya? Viene el de, dan ahí los puntitos y dependiendo lo que sea correspondiente para colocar nombre y cargo también del remitente. ¿Sí? Nombre y cargo también del remitente. Muy bien. Luego, muy particularmente les mencionaba esta linecita. Si ustedes han tenido contacto con informes, ¿han visto modelos que tengan así una linecita de separación? ¿Han podido observar alguno? A ver, me comentan. Ya, Miriam nos dice que sí, Fiorella que sí, Denis ya. Entonces, esa linecita, si fuese obviamente en Word que vamos a trabajar, probablemente lo primero que se les venga como intención para generar la línea sea el uso de una forma. Dibujar la línea incluso te va a salir medio chueca. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para evitar? Se coloca una forma y a veces las formas en Word son un poquito traicioneras, le voy a decir por qué. Tú la colocas en un punto, de pronto haces algo, abres el archivo al día siguiente y la línea se mueve. De repente en alguna oportunidad les ha pasado, esa línea se mueve. Entonces, vamos a aprender nosotros a generar esto con una tabla. Igualmente vamos a uniformizar este criterio de los puntitos, porque muchas veces ustedes eso, estoy seguro de que lo pueden haber notado así. A, dos puntitos, asunto, dos puntitos, fecha, dos puntitos, así. ¿Cuál se mira más presentable? ¿Cuando tienen todo parejo o cuando tienen los dos puntos seguidos de cada palabra? ¿Cuál se nota más parejo? Así medio separadito, ¿cierto? Cuando está simétrico, porque cuando está al lado de la palabra donde termina, creo que ustedes juzgan la apariencia, no se mira bonito. Con el Word esto lo hacemos rápido con una tablita. Muy bien, por ahí ya también nos han indicado si les ha sucedido que las formas se mueven. Entonces vamos a evitar que nos pase ello. Ya vamos a evitar que nos pase ello. A ver, entonces, vamos aquí a leer un poquito el texto. ¿Ya? Vamos a leer un poquito el texto. Miren, me indica, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento, coma, con respecto a los ingresos obtenidos en la fiesta familiar de nuestra institución. Esta parte que yo encierro aquí en rojo, tranquilamente, si no hay una
motivación de colocar una suerte de explicación en este párrafo introductorio, quedaría como: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente, y empiezas. Pero como aquí hay parte de la idea de la fiesta familiar, por eso le he insertado, después de conocimiento y antes de lo siguiente, el tema. Y eso lo pueden tomar ustedes como un modelo. Cuando quieres, al comenzar el informe, colocar la temática que motive el mismo. Lo puedes hacer. Ahora, miren, yo hago aquí uso de una tabla, pero les he mencionado en el informe debemos utilizar la idea de numeración, esquemas numerados. De todas formas, es una tablita con determinados ítems que han generado totales y hay un total de ingresos también aquí. ¿Puede proceder como este modelo, profesor? Sí, no hay ningún problema. Pero si leo lo que está a continuación, a ver, mira. Asimismo, pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio en espera de la revisión con el contador. De repente se va a hacer un análisis o un control exhaustivo, entonces todavía ya hay un informe, el dinero está a la espera de revisiones para que ya pueda proceder el paso que sea correspondiente. Luego te dice, esto han sido producto de ventas. Cada una de las ventas se encuentra sustentada con tickets correspondientes, los mismos que obran también en la subdirección de la institución, habiendo sido entregados al terminar la actividad con el respectivo cuadre de caja por los docentes encargados de cada comisión. En alguna oportunidad creo que todos debemos haber vivido una fiesta familiar, de repente no como organizadores. Si lo han hecho como organizadores, entonces podríamos tener más certeza. Si hemos sido simplemente participantes, igualmente podemos tener la idea, ¿no? Cada cosa que en una fiesta familiar se vende es, tiene una comisión, hay una organización. Y a veces en las fiestas familiares, si nosotros tenemos pues personas que son parte de comisiones, se quedan pues hasta altas horas de la noche por cuadres de caja, por revisar todo que quede perfecto. Entonces, más o menos aquí la intención es esta. En un solo párrafo se indica dónde está el dinero y que está debidamente justificada cada una de las ventas que se ha hecho. En un solo párrafo estaría bien, profesor, no habría problema, pero pensando en la idea del esquema numerado, yo recomendaría, de repente, partir aquí donde estoy haciendo esta línea, digamos, el punto 1, trabajarlo aquí, y después de esta especie de linecita diagonal, esto sería un segundo punto, que los podríamos desglosar. Incluso serían los puntos 2 y 3, porque inicialmente diría, se obtuvieron o se obtuvo el siguiente total de ingresos producto de las ventas realizadas en la fiesta familiar. Punto 1. Punto 2, hasta con el contador, párrafo donde indica dónde está el dinero. Punto 3, cómo está sustentada cada venta. Podríamos hacer ello. Muy bien, podríamos desglosarlo. No hay ningún problema. Bien, luego te dice, es todo cuanto tengo que informar. Recuerda, puedes variar, es todo cuanto pongo de su conocimiento. O si un poco más larguito, es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime convenientes, pertinentes, no hay problema. El atentamente, coma, la firmita y, ojo, como no había el de, entonces, ¿qué se asume? A tu destinatario como el firmante, ¿sí? Como no hay el de, tu destinatario es el firmante, o el remitente, perdón, el remitente. Bien, ahora si ustedes quieren poner el de, no hay ningún problema si adicionan estos datos en la cabecera superior. Bien, ¿con qué tienen que cuadrar estos datos? Mira, dice Alfredo González Carranza. Aquí hay iniciales AGC, Alfredo González Carranza. MMA. Hemos quedado en que este es el subordinado, será la persona que ha ayudado a la redacción del documento, pero es fácil de notar en el propio documento el nombre correspondiente a estas iniciales. En alguna parte del documento está expreso. No, ¿verdad?
Tampoco vamos pues a darle vuelta al documento de pies a cabeza para tratar de encontrar quién es, no. Esto, ¿quién te lo mencionará si es que hay algún problema con el documento? El área de recursos humanos, porque se dirá, dirección ha tenido el apoyo de tal asistente, de tal secretario o secretaria. Entonces ahí se dilucidará, si fuese conveniente, el nombre correspondiente a estas iniciales. Muy bien, no olviden, les he mencionado que puedo transformar esto en esquema numerado, que sería lo ideal, pero planteado en una tabla, también puedes agenciar numeración y tablitas para señalar ciertos detalles. Quien les habla, muchas veces, tanto en lo que he sido trabajo netamente administrativo, chocarme con estos documentos u otros, las tablas me han ayudado a agenciarme pasos, como por ejemplo la línea del memorando, la línea del informe. Entonces, para mi propio criterio profesional, las tablas me sirven bastante en este tipo de trabajo administrativo. Igualmente en lo que es trabajo académico. Las tablas me evitan mucho trabajo con formas, la organización más rápida. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de dictar cursos a nivel Word o a nivel redacción, hago esa acotación, ¿no? Las tablas son un buen recurso para trabajar de manera organizada. Bien, luego, a ver, mira, aquí en cuanto a lo que son las siglas, ¿no? Dice IEPU. ¿De dónde ha salido esto? En el loguito se dan cuenta. Institución Educativa Particular Universitaria. Bien, y este de aquí, SDIR, ¿quién es? En la parte de la firma, la subdirección. SDIR, subdirección. Muy bien, entonces sabemos de lo más grande a lo más chiquito y las siglas te dan a conocer de dónde salió el documento también. ¿Sí? De dónde salió el documento también. ¿Listo? Ese es un primer modelito. Ahora, un segundo modelo, mira, más corto y nuevamente recurrente una tabla. ¿Ya? Nuevamente, recurrente una tablita. Tienen un loguito, Universidad Privada San Petersen, informe número 101-2015, UPSP, Universidad Privada San Petersen, EPLL DIR. Vamos a ver dentro del documento eso qué significará. Te dice A, doctor Guido Torres Ponce, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Asunto, ayudantías de cátedra 2014. Fecha, 24 de agosto de 2015. Apertura como en el anterior. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que, y mira la variante, durante el año 2014 se realizaron 2 ayudantías de cátedra en la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, conforme se detalla a continuación. Es un párrafo muy corto, tiene la apertura y también ya tiene la motivación de lo que es el documento. Informar sobre ayudantías de cátedra. Son pocas, en este caso, ¿cómo las podemos notar? En una tablita. El nombre del alumno o alumna, su código universitario, el curso en el cual se han desempeñado y una constancia que se ha emitido. Muy bien. ¿Podría desglosar, profesor, esto también a nivel numeración? No habría problema. Pondrías punto 1. La alumna Ramos de Arcelina, identificada con QI número, el número de código, desarrolló sus ayudantías de cátedra en el curso de etnosemiótica y se le generó, al terminar las mismas, la constancia número y su constancia. Se copia, se pega y se cambia los datos. Pero en una tablita también puede ser organizado. Bien, es todo cuando tengo que informar y luego tu despedido cierre con el atentamente, coma. Bien, atentamente, coma. La firmita, a ver, vamos a tratar de cuadrarlo
con lo que es las iniciales, ¿no? Dice Carolina Torres Endara, CTE, cuadra muy bien. MAA, la persona que lo haya podido asistir, secretario, secretaria, asistente. Muy bien. Luego, directora de la escuela. A ver, miren aquí. Me habla de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, eso está aquí, y de la dirección. Pero, a ver, de los datos que tenemos aquí, quiero que analicen ustedes, sobre todo con la cabecera, alguna modificación que le podamos hacer al identificador en este informe. Para ello, fíjense en los datos de la cabecera, A, asunto, fecha, sobre todo el A. A ver, un minuto para que ustedes puedan identificar y en el chat colocarme alguna variante que le podríamos hacer, sobre todo a este nivel, aquí. Pero reitero, mira datos de la cabecera. A ver, un minuto. Hagámosle un sondeo. A ver, por el chat, propónganme algunas alternativas de variante. Buenas noches, profesor. Dime. Eh, sobre el informe que sea mayúscula. Ya, mayúscula. Bueno, eso sí, sería cuestión formal, ¿no? Pero a ver aquí, literalmente en esta parte que estoy resaltando, Profesor, disculpe, ¿sí? soy Mauri. Faltaría la sigla de decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que no aparece la Correcto, sigla en el informe en la parte de arriba. ya está. Entonces, en ese caso, Jazz Mauri ha identificado claramente ello, ¿no? Miren, aquí la variante sería UPSP-. Hay una facultad que es el decano, ¿no? ¿No? A, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y, bueno, se supone que esto debería estar en ese tenor. Facultad de Filosofía y Humanidades aquí. Luego, a esa facultad pertenece la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. ¿Y de dónde sale esto? De dirección. Muy bien. Se le informa al decano de la facultad, particularmente la organización, en este caso en universidades muchas veces es la facultad, la escuela y la dirección de escuela. Pero ¿quién dirige la facultad? Obviamente el decano, por eso sale aquí. ¿Listo? Entonces, esta variante es lo que podríamos tener en cuenta en este punto. Muy bien, porque tanto director como el decano deben pertenecer a la misma facultad. Muy bien. Ahora, miren también aquí el manejo de las parte de iniciales, la distribución. Tienen el CC con copia, CC puntito con copia al archivo. Algunas veces, cuando en este con copia están inmersas más dependencias, se puede colocar algo así, ¿no? Les pongo simplemente como una alternativa, un ejemplo. Archivo, coma, de repente va para caja, de repente para personal, oficinas. Puede ser así, uno a continuación de otro. Pero también la distribución podría ser hacia abajo. Archivo, caja, personal, dependiendo. ¿Bien? Pero son modelos válidos. En el concopio la distribución trabajemos de manera horizontal o que trabajemos verticalmente. ¿Ya? Es cuestión de modelos nada más. Muy bien. Entonces, en base a este contenido teórico, pueden ustedes ver los ejemplitos. Reitero, por ahora se está utilizando tablas, pero podrías combinar entre numeraciones con tablas para un poco más de orden
numeraciones propiamente y desglosar los párrafos que sean necesarios, tanta cantidad de párrafos como sean necesarios, dependiendo lo que el documento requiera. Muy bien, entonces ahora tenemos tiempito para poder habilitar Word, bien, para poder habilitar Word, y vamos a realizar sobre todo la cabecera. Ya, vamos a realizar sobre todo la cabecera. Muy bien, entonces, si tienen a la mano... Profesor, disculpe, una consulta. ¿También se podría hacer un informe a mitad de la hoja? En este caso, no. Tú tendrías que empezar desde la parte superior. Si te refieres, a ver, mira, le voy a reducir el zoom de mi hoja de Word aquí. Ya, esta es tu página. Lo que te entiendo es que tú me dices empezar así el informe, o te refieres que abarque la mitad, así, que ocupe esto. ¿Te refieres a ello? La mitad, profesor, como un memorando. Ya, podría ser, no habría ningún problema. Incluso si de repente piensas colocarlo hasta en una hoja no A4, sino por impresión, quieres manejar un formato de hoja más pequeño, podrías hacerlo, podrías adecuarlo, ¿ya? Si es pequeño, pero lo usual a veces es cuando manejamos informes que sean las hojas A4 completas. Aún así no llenes toda la página, ¿bien? Pero podría ser el caso, eh, cuestión de estilo también en la forma de trabajo, que los documentos se impriman pues en un formato más pequeño que A4, ¿no? No habría ningún problema, ¿ya? Pero es más ahí tendencia, cuestión estilística. Bien, ahora, miren, Ok, profesor, gracias. listo. Si tenemos habilitado su Word, ¿ya? Vamos a ir ubicándonos en la ficha insertar, ¿ya? Vamos a ir ubicándonos en la ficha insertar. Dentro de la ficha insertar van a trabajar aquí la opción de, o el grupo tablas, ¿ya? El grupo tablas y la opción, miren la cuadrícula, porque necesitamos una tablita corta, pequeña. Van a seleccionar 4 cuadraditos hacia abajo y 3 hacia su lado o derecho, ¿ya? 4 cuadraditos hacia abajo y 3 hacia su lado derecho. Muy bien. ¿Desde dónde, profesor? Insertar, tabla, la cuadrícula, 4 hacia abajo, 3 hacia su derecha. A ver, vamos ubicándonos con ese modelito, por favor, para poder adecuar también los datos. A ver, un minutito ahí, ¿ya? Muy bien. Ya, bueno, en caso Brigitte, sí. Necesariamente para ejemplificar esta parte se necesitaría máquina, pero con el video refuerzo y con tu seguimiento atento no hay problema. Bien, entonces miren, cuando ustedes tienen esta tablita, obviamente primero se ha puesto memorando o informe, ¿no? Después empezará este manejo de la tabla. Yo le voy a ir poniendo aquí, a ver, A, D, asunto y la fecha. Bien, A, D, asunto y fecha.
en la primera columna. En la segunda, voy a colocarle los 2 puntos para cada uno de los recuadritos. Muy bien. Y ahora, miren, se van a fijar ustedes entre columna y columna, ¿ya? Entre columna y columna. Vamos a dar doble clic, pero al ubicarnos encima de esta línea de columna, nos va a salir un indicador más o menos así, como que doble barrita paralela con flechitas. Un indicador así. Miren, nos ubicamos, miren el puntero. Si dan doble clic, se va a ajustar al tamaño del texto más ancho. Lo repito aquí en los puntitos. Entre las columnas, me ubico, puntero, 2 barritas paralelas, como que doble cabecita de flecha hacia izquierda y derecha, doble clic, listo. Ahí ajustamos, sin hacer un arrastre, al tamaño, ¿bien? Al tamaño del texto más ancho. ¿Bien? A ver, me indican si se pudo, por favor. Me indican si se pudo. Entre 2 columnas, doble clic para que se ajuste al tamaño del texto más ancho. En la primera columna manda la palabra asunto, en la segunda columna mandan los puntitos. Bien, mandan los puntitos. Muy bien. Ahora, miren, le reduzco el zoom de mi pantalla. ¿Con qué finalidad? La tercera columna, esta, el espacio que yo estaría dejando aquí para nombres o para cargo es muy corto. Entonces, fíjense ustedes a nivel de lo que es la regla, pensando en esta parte. ¿Sí? Tengo todavía espacio. Más o menos, miren hasta dónde llega la parte blanca de mi regla. Tendría yo que ampliar el ancho de esta tercera columna. ¿Cómo, profesor? Te vas a ubicar por el margen derecho, así como has podido hacer el doble clic, pero ahora lo vas a hacer con un arrastre. ¿Ya? Te ubicas por el lado derecho y haces un arrastre. Muy bien, más o menos, mira, tratando de llegar hasta donde es la parte utilizable de la regla. Bien, solamente arrastre. Yo sé que al momento de arrastrar se les va a desaparecer esa parte en la regla, pero un valor tentativo, más o menos, miren, es casi llegando al 15. ¿Sí? Manualmente. Nada más. Bien, nada más. Y ese espacio ya lo dejas para que pues se pueda colocar el valor que sea necesario, el valor que sea correspondiente. Muy bien. Si lo tenemos hasta ahí, pueden seleccionar si desean con este punterito tipo cruz, que es la selección de toda la tabla. Bien, puntero tipo cruz, selección de toda la tabla. Y le cambiamos desde la ficha inicio, tipo de fuente, a ver, Times New Roman, detecta Times New Roman, enter, tamaño 12. Puedes desplegar, seleccionar, o si no escribir 12, enter. Y para que no se mire muy apretado, ¿ya? Para que no se mire muy apretado, miren, en inicio, ficha inicio, pueden utilizar ustedes el grupo párrafo, y aquí el interlineado, ¿ya? El interlineado. Pueden colocarle 1.5. Mira cómo era bien pegadito. Si le colocan 1.5, ya logramos que se separe, que no esté tan junto. Muy bien. Entonces seleccioné toda la tabla. Desde inicio le modifiqué tamaño tipo de fuente en el grupo fuente justamente. Y en el grupo párrafo le he modificado el espaciado
o el interlineado, perdón, el interlineado, desplegando, le he puesto el de 1.5. Muy bien. Pueden ir seleccionando también la columna de los puntitos, si desean con un arrastre, y colocándole desde inicio la alineación centrada, para que no se miren muy a la izquierda, ¿no? Para que esté más parejito. Alineación centrada. Y si seleccionan también estas dos columnas, los datos, como si fuese texto común y corriente, las palabras como los puntitos, le pueden habilitar la negrita. Bien, para que ya quede un poco más presentable. ¿Correcto? A ver, me indican si hasta ahí estamos, por favor. Lo que nos faltaría es cuestión de los bordes y la linecita debajo de la fecha. Bien, cuestión de los bordes y la linecita debajo de la flecha. Muy bien. Parece que vamos bien. Entonces, mira, el toque final, los bordes. Primero, seleccionas toda la tablita por el puntero tipo cruz, seleccionas toda la tablita. Te vas a dirigir a la ficha inicio, grupo párrafo, y utilizas aquí esta opción de bordes, el cuadradito dividido en 4. Desplegas la flechita y primero le vas a decir sin borde. Ahí ya quedaría más o menos para que puedas trabajar, ¿sí? Sin borde. Pero, profesor, ¿y la linecita de abajo? Ya. Mira, por donde yo voy a poner una X al lado izquierdo de la fecha, no muy pegado, lado izquierdo de la fecha, donde hay una X, ¿sí? Me voy a acercar a esa altura. El puntero de mi mouse es una flechita blanca. Si doy un clic, se selecciona esta fila, la última. Bien, lado izquierdo de la X, no muy pegadito, lado izquierdo. Mira más o menos el centro que tienes por el costado izquierdo, un clic. Seleccionas la línea. Vas a ingresar desde inicio a los bordes, ¿ya? Y le vas a indicar borde inferior. Bien, bordes, borde inferior. Y ya tienes la línea. Muy bien, seleccionar la fila de la fecha, bordes, borde inferior. Incluso, profesor, me gustaría una línea más gruesita. Muy bien, entonces en bordes ingresas por bordes y sombreado. Tienes aquí estilo, puedes mantener el mismo modelo, pero tienes el color va a ser automático, es el negro, si quieres le colocas negro, y le puedes aumentar, a ver, le vamos a dar una línea de un punto. Pero aplicada ¿a dónde, profesor? Ustedes tienen que utilizar el borde inferior. Este iconito, o si no, darle clic en la vista previa a esta zona. Bien, mira, yo voy a utilizar el iconito, le va a quitar, le voy a dar un clic por segunda vez y se lo va a volver a colocar. Como que no varía mucho, 1,5 puntos, ya, exageremos. Vamos a ponerle de 3 puntos para que ustedes noten. ¿Sí? Vamos a exagerar nada más para que noten. Entonces, repito, si quieres la línea más gruesita, seleccionas la fecha, inicialmente le había puesto borde inferior, ¿cierto? Pero quiero más gruesita, vuelvo a los bordes, le digo borde y sombreado, la misma línea, el color puede quedar automático o le das negro, exagerando para notar le voy a dar de 3 puntos, con el cuadradito, lo quité, profesor, le vuelves a dar un clic y lo va a colocar. Si aceptas, ahí está la línea. Pero esa es una línea ya muy gruesa. 1 punto o 1,5 puntos ya sería razonable. ¿Sí? Sería razonable. 3 puntos es muy gruesita, pero es para que se den cuenta sobre todo que ya tenemos el diseño. Muy bien. ¿Y esto, profesor, se va a mover? No, esto no es una forma, es parte de la tabla. Si deseas tú hacer algo más en la tabla, no hay ningún problema, lo puedes hacer, todo va a quedar perfecto, más recto. ¿Listo? Lo pudimos obtener, a ver, me indican.
¿Salió o no salió? Correcto, Aurora, muy bien. Ya está Pamela, Jonathan, Triana. Particularmente, como les indicaba, si les va funcionando, sería más fácil trabajar la tabla. Si ustedes dibujan una forma, es insertar formas, dibujarán una línea, ¿no? La línea no te va a salir de repente a primera intención recta, ¿ya? Y a esa línea le tienes que dar formato. Pero, ¿cuál es el problema? Se te puede mover y ahí podemos experimentar problemas. Muy bien. Para la tabla, quitarle los bordes completo, desde bordes, primero se le dice sin borde. Y luego solamente la fecha es el que se ha trabajado un borde inferior. Salió una línea delgadita, pero ahora sale gruesa. ¿Por qué? Porque me está reconociendo el tipo de línea que yo he trabajado. Línea de 3 puntos, color negro, aplicada a la parte inferior. Bien, entonces es la recomendación a utilizar una forma que, como te digo, puede ser un poco más movible, te puede traicionar en cuanto a la posición que tú le estás dejando de una apertura a otra de un archivo. Bien, entonces si gustan, esto lo pueden guardar, archivo, guardar como, en algún lugar de sus propias máquinas donde estén almacenando materiales. Bien, por ejemplo, yo lo voy a guardar en la E, dentro del curso de redacción. Le puedo poner modelo de cabecera, pero este es extensible a quienes, tanto a un memorando como a un informe. ¿Ya? Modelo de cabecera, memo informe. Y lo hacemos rapidito. Sale más agradable, más rectito los puntitos, se mira mejor. Muy bien. Entonces, bueno, con ello esperamos que este uso de la tablita en Word les pueda ayudar también para documentación. Y hasta este punto vamos a llegar por el día de hoy. Muy bien, agradecer nuevamente su participación. Ya solamente nos quedan 2 sesiones más para hablar de lo que son 2 documentos también, oficio y carta comercial. Bien, que tengan todos buenas noches y nos vemos la siguiente sesión.